¿Cómo están? Bienvenidos, buena jornada. Equipo listo, un privilegio, un lujo. Van a ver cuántos temas abordamos hoy, uno más importante que otro, lo hacemos como siempre, sumando actualidad y también análisis. Esta es una conmemoración de ayer, importante, conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial que se hizo en Francia y que generó también sus protestas. Preguntamos, ¿debía estar presente Donald Trump representando a Estados Unidos? Así, posibilidades para que a esta hora, me corro un poquito, ya empiecen a interactuar, a darle clic o escribir un poquito más. Y cuando hablamos de México y el avance de la caravana migrante, vemos que sigue siendo noticia. Pero nadie habla de la pobreza en Honduras, de la crisis de seguridad, del desempleo. ¿Por qué será? Allí el interrogante justamente para esta hora también pasar a responder e interactuar en redes sociales. Para empezar este día, y a pesar de todo lo malo que van a ver en todos los canales de televisión, elegimos hacerlo con alegría, con la posibilidad cierta que tenemos todos de cambiar en el día a día, de llevar a la excelencia también en nuestras vidas lo que pasa. Quiero mostrarles este clip. Se van a pantalla completa, disfrútenlo. Vean también cómo hay otra posibilidad y a veces, no siempre ganando, ahí es donde salimos aportando cosas. Hay una corredora que se cae, no da más, está extenuada. Esto es algo que suele pasar en el atletismo. Hay otra corredora que iba de primera y que no la quiere dejar sola, no la quiere dejar caer. Este video hasta ahora tiene miles de reproducciones y de me gusta en redes sociales. ¿Saben por qué? Porque quien debía ganar la deja adelante y la deja a ella que gane, que finalmente logre el triunfo que está buscando y que está anhelando y ella queda de segunda. Señores, lección para este día. No siempre ganando salimos adelante. Allí el ejemplo, así avanzamos. Más de 80 líderes del mundo se reunieron este domingo en París para asistir a una ceremonia conmemorativa de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Con el presidente francés como anfitrión, se dieron cita a Donald Trump, Vladimir Putin y Angela Merkel, entre otras figuras relevantes. En el marco del encuentro se llevó a cabo el Foro Internacional de la Paz, bajo la consigna de promover el multilateralismo y el respeto a las relaciones pacíficas entre Estados. A pesar de la consigna, muchos de los presidentes, primeros ministros y monarcas allí presentes figuran como los responsables máximos de la mayoría de los conflictos bélicos que en pleno siglo XXI se siguen sucediendo en diferentes partes del mundo. En contra de esta doble moral, se alzaron diversas voces de protesta en París. Hoy, a nivel mundial, en guerras reaccionarias, vemos lo que está sucediendo en Siria, vemos lo que está sucediendo en África, también vemos lo que está sucediendo en Palestina. Por lo tanto, el objetivo es decir, detengamos la guerra y, en particular, a los responsables principales por estas acciones beligerantes, es decir, Trump. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el encuentro de alto nivel que tuvo lugar en Francia y la latente amenaza de conflictos de mayor escala entre las principales potencias mundiales. Para los que a esta hora ya están preguntando, Ariana Luterman se llama la niña que iba ganando esta maratón, que decide ayudar a su compañera, que le cede el podio justamente y que con esto genera tanta reflexión justamente en un ambiente tan competitivo como es el ambiente del atletismo, de las maratones, ¿sí? Esto solo para empezar. Me voy a otro hecho que ayer también generó reflexión mundial. Hubo una cumbre de líderes en París. Las claves del encuentro se las doy a continuación. Era una conmemoración especial, el fin de la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que no solo era esa conmemoración, también se daba esta bilateral que generaba noticia, Trump-Macron. ¿Por qué? Porque había un clima de tensión por el financiamiento de la OTAN. Macron había instado a la Unión Europea a crear un ejército, un paneuropeo para defenderse de Estados Unidos, China y Rusia. Trump, cuando vio eso, lo calificó de insultante y dijo que su país, que Estados Unidos, los subvenciona enormemente. Finalmente tuvieron este encuentro, para la foto vino el apretón de manos, la sonrisa, etcétera, etcétera, pero hay que saber que esto está pasando, que no se soluciona, digamos, con la foto diplomática y la imagen del encuentro. Allí está instalada ya la idea de Francia, de este ejército paneuropeo que los defienda de los embates que hoy están atravesando. Además, otro hecho. Vamos a reseñarlo.
Protestas contra Trump, también esto existió. Sí, señores, esta es otra clave que hay que leer, hay que abordar ayer. Ahí tienen una imagen justamente, conmemoración. ¿Qué implicaba estas protestas? Trump significa guerra, decían miles de ciudadanos concentrados alrededor de Champs-Élysées rechazando la política belicista de Estados Unidos y de las potencias occidentales reunidas allí en la OTAN. Y por eso justamente se hacía un foro internacional por la paz promoviendo multilateralismo y relaciones pacíficas. Trump fue el gran ausente a la cita. Hubo un mensaje de Macron contra el nacionalismo de Trump y de sus aliados. Todo esto iba pasando de manera paralela. Además, había otra clave aquí. Vamos a reseñarla. ¿Qué es este tratado? ¿De qué se trata? Un intercambio entre líderes. Putin afirma que están dispuestos a seguir dialogando con Estados Unidos, pero son ellos quienes amenazan con retirarse de este tratado de eliminación de misiles de corto y medio alcance. Allí entonces la sigla y también este punto abordado en el encuentro de ayer. Vamos a ir fundamentalmente a nuestra pregunta en Twitter para que ustedes vayan sumando voluntades, justamente vayan recabando también la información. La conmemoración del final de la Primera Guerra Mundial que se hizo ayer en Francia generó también sus protestas, dijimos en redes sociales. Debía estar presente Donald Trump representando a Estados Unidos y allí vienen justamente algunas de las posibilidades a esta hora para ir mencionando también. Allí falta Telesur también con el RT. La cita llamó a los presentes a reflexionar sobre uno de los episodios bélicos más sangrientos de la humanidad, en donde, escuchemos bien, tan solo en 4 años fallecieron 31 millones de personas. Muchos de los jefes de Estado presentes ayer resulta que son los principales financiadores de las guerras que siguen vigentes en el mundo. Y ahí vamos a revisar estas cifras. La guerra de Yemen, Naciones Unidas afirma que son 10.000 muertos en 3 años de acción de coalición saudita. Sin embargo, hay ONGs como, por ejemplo, la Acontecimientos de Conflictos Armados, ACLED por la sigla, que afirma que el número es completamente distinto. Decía, Acontecimientos de Conflictos Armados es el nombre de la ONG, ACLED por la sigla, y esta ONG indica que son más de 50.000 víctimas fatales. Por eso situamos esa cifra entre 10.000 y 50.000 víctimas. Hay otra guerra latente, es la de Siria. De acuerdo al Observatorio Sirio para Derechos Humanos, ya son 511.000 víctimas después de 7 años de ataques. Además, según UNICEF, 2 primeros meses de este año han sido los más mortíferos para los niños, con más de 1 millar de muertos y de heridos. Allí entonces van a tener esta contundencia y esta dolorosa cifra que aparece aquí. Si me voy a Palestina, van a tener que, según el Ministerio de Salud del país, son 19.640 las víctimas que pasaron por hospitales solo del 30 de marzo hasta el 8 de septiembre de este año. Además del impedimento de Israel del regreso de más de 5 millones de ciudadanos a casa. Allí entonces, con la crudeza de esas cifras, pausa rápida, seguimos analizando los hechos. Mientras la caravana de migrantes avanza hacia el norte por territorio mexicano, Donald Trump fortifica la frontera sur y prohíbe los pedidos de asilo para quienes entren a suelo estadounidense de manera irregular. Ante esto, la Cancillería de México rechaza haber firmado un acuerdo con los Estados Unidos para procesar las solicitudes de refugiado de los migrantes y enfatiza mediante un comunicado que su política migratoria es soberana y se guía por el respeto a los derechos humanos. En la ciudad fronteriza de El Paso, ciudadanos estadounidenses protestaron contra la política migratoria que lleva a cabo Washington. Están usando nuestras comunidades para una estrategia política y por consiguiente, como zona de guerra y desafortunadamente nuestras comunidades se convierten en el daño colateral para estos juegos políticos y teatro político que el presidente Donald Trump ha estado intentando presentar para justificar la financiación de un muro fronterizo. Hoy en Agenda Abierta, seguimos haciendo foco en la caravana migrante y analizamos las medidas que impulsa Trump para intentar disuadir a los miles de centroamericanos que escapan de la pobreza, la violencia y la corrupción provocada por décadas de injerencismo estadounidense.
Así planteado el tema entonces, fíjense ahora estos números. Migrantes indocumentados detenidos, cifra récord en Estados Unidos. ¿Por qué decimos que estas cifras son récords? Porque hay 50.975 inmigrantes que fueron detenidos en esta frontera sur de Estados Unidos en el mes de octubre. Un nuevo récord justamente de arrestos desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Este número de detenidos equivale al doble de los 25.488 arrestos registrados en octubre de 2017. La cifra representa un incremento de 22,82% cuando se compara con las 41.486 detenciones registradas en septiembre de este año. Allí entonces, un punto que es fundamental de tener en cuenta. Todo esto ocurrido solamente estamos reseñando en este año. Por lo tanto, me vengo con esa cifra a escuchar a Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Así que nos reunimos hoy aquí para protestar por la militarización de la frontera. Esa es una de las áreas. Estados Unidos ya ha desplegado a más de 5.000 soldados activos en la frontera con el propósito de detener a los migrantes, niños, madres y padres. Quiero decir, la llamada caravana. El presidente ha tenido bastante éxito en pintar a los migrantes como criminales, como parte de su retórica racista. Así que creo que es preocupante. Y esto no representa nuestros valores estadounidenses. Así que hoy nos reunimos para protestar contra esa militarización, pero también para apoyar a los migrantes, a las familias que vienen en la caravana. Necesitan saber que hay personas en los Estados Unidos realmente están preocupados por ellos, que van a darles la bienvenida, porque si están huyendo de la violencia y la persecución, Estados Unidos es el lugar donde realmente pueden ir y obtener algo de protección. Y así de claro y de contundente también habla el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya declaró que no ve a los migrantes como delincuentes y que el Estado mexicano será quien dé apoyo a estos migrantes que quieran trabajar. Dijo, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ese es un plan que tenemos. El que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo. Le dije que el segundo paso es el plan de desarrollo que incluye a Centroamérica para impulsar actividades productivas, crear empleos y de esa manera enfrentar el fenómeno migratorio, no con deportaciones. Declaraciones del presidente electo de México que también ruedan justamente con esta cantidad de informaciones que hay previstas sobre el tema. Y ahora me voy con Pablo Pérez a La Nación Mexicana a abordar los hechos. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenos días, pues bien, la Cancillería mexicana negó haber firmado ningún tipo de acuerdo para procesar las solicitudes de refugio o asilo humanitario de aquellos integrantes de la caravana que intentaran ingresar a los Estados Unidos después de, esta travesía que han emprendido desde hace ya casi un mes, que iniciaron en territorio hondureño y ya están a la mitad del territorio mexicano. Y la posición de la Cancillería de este país es que este fenómeno migratorio debe ser atendido de manera global, con iguales responsabilidades por todos los gobiernos de la región, ya que dice la migración no es responsabilidad de un solo país, ni solamente del país emisor, ni de los países en los cuales estos migrantes se encuentran en tránsito. Esto pues en respuesta a una serie de tweets y mensajes por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que cambió las reglas para la solicitud de refugio y asilo en los Estados Unidos, que anteriormente, pues permitían que aquel que se hubiera internado de cualquier manera en territorio estadounidense lo solicitara con cualquier agente de la patrulla fronteriza. Pues en cuestión de días se espera la llegada de distintos contingentes de la primera caravana, que se ha fragmentado de cierta manera, a la ciudad fronteriza de Tijuana, a donde han elegido viajar a pesar de ser una distancia mayor. Pues por considerar que las cortes del estado de California son más favorables, ya que varias ciudades de California se han declarado en contra de las políticas migratorias que propone el presidente de Estados Unidos. Y esto es una apuesta que están haciendo varios de los integrantes, a pesar de que muchos de ellos también se han dirigido a otros puntos de la frontera colindantes, particularmente con el estado de Texas. Volvemos al estudio.
Pablo, hay algo importante aquí para preguntarte, que reseñan algunos medios latinoamericanos justamente, y es por qué han elegido la ruta más larga justamente para hacer este camino a Estados Unidos. Porque se supone que había otros pasos que aquí les llaman los caminos verdes, pasos más cortos, pero finalmente los migrantes han elegido el camino más largo. Allí justamente las condiciones de seguridad es uno de los puntos para reseñar, y allí nos queríamos quedar justamente ampliando esto. Era Pablo Pérez, desde La Nación Mexicana. A esta hora también vamos a empezar a sumar otro tipo de informaciones. Producción me dirá si avanzamos ya con redes sociales. Aquí lo van a ver, Diana Schini, a esta hora reseñamos esta información. Se da en Buenos Aires, ganó la unidad antimacrista en la Villa 2124. Juana Arce, de las piqueteras, y el partido piquetero es la tercer coordinadora general de la villa más grande de América Latina. Esto implica justamente decirle no a las políticas de Macri. En urnas se consigue este logro y habla justamente de las perspectivas ya 2019 que se vienen para la política argentina. Allí entonces reseñado ese punto. Además, sumo, vamos. Mostramos también la siguiente información. Esto estaba relacionado justamente con esta sentada que hicieron ayer en Francia dirigentes europeos. Italia ralentiza la compra de estas unidades F-35 estadounidenses. ¿Por qué lo hace? Italia tiene severos problemas económicos, tiene una deuda arriba del 100% de su PIB. La Unión Europea le está exigiendo que la baje y que tome decisiones justamente para bajar el déficit fiscal. Ha presentado un presupuesto 2019 Italia que no refuerza justamente esos pedidos que le hace la Unión Europea, y entonces andan en una situación de choque. Obviamente, si están pidiendo que reduzca gastos, también tiene que reducir defensa. Entonces le pone compás de espera a la compra de estas unidades que hacen parte de piezas de defensa para la Fuerza Aérea Italiana. Allí reseñamos también la información. Y ya que estamos hablando de Fuerzas Armadas, también me voy a Irán, porque hay un mensaje muy claro hasta ahora. Irán responderá ante cualquier acción hostil y o amenaza contra los petroleros del país. ¿Qué es lo que está diciendo acá el subcomandante de la Fuerza Naval del Ejército, Seyed Mahmoud Musavi? Responde este lunes a las amenazas lanzadas por el representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Irán contra la compra del crudo iraní. Hook advirtió el 7 de noviembre a otros países de que no permitieran a barcos petroleros iraníes entrar en sus puertos ni aguas territoriales, y argumentó que los accidentes de los buques iraníes son una posibilidad muy real. Cualquier intento de sabotear el transporte y el comercio por rutas marítimas internacionales contraviene normas internacionales y sería inaceptable para la República Islámica de Irán, respondió el contraalmirante Musavi. Allí planteado también ese eje de conflicto político. Y además, vamos a ver, tengo aquí Prensa Latina, entrando ya justamente en su última semana en la consulta sobre la nueva constitución en Cuba. También ese es un tema que se está generando en nuestros pueblos. Sobre la mesa, este proyecto de constitución de la República de Cuba, una consulta popular que entra hoy en su última semana. Algunas de las 15 provincias ya cerraron este proceso, que inició el 13 de agosto. Hay temas como cambios en la estructura estatal, en el matrimonio, el reconocimiento de la propiedad privada, la ampliación de derechos civiles y el fortalecimiento del poder popular, que siguen generando comentarios en la mayor de las Antillas. También de este lado lo vamos reseñando. Y además hay una información que aquí aparece como de hace muy pocas horas. También se está dando Urumoy, capital de Jiangxin, escala técnica. Una cálida acogida del vicepresidente de la provincia, del doctor Zhang Chunlin, vuelve a abrirnos sus brazos en la despedida de Asia. ¿Quién lo está diciendo? Justamente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Allí la imagen del encuentro, de este momento de hermandad justamente, que reseña cómo están las bilaterales. Muy bien, falta decirlo y cerrarlo. Pausa rápida, ya volvemos con otros temas.
Hemos incorporado otras noticias, en este caso, a esta hora, las destacadas de salud. Cuidado con lo que hicieron el fin de semana, ¿eh? Hay que cuidarse. Cuba y Estados Unidos están trabajando juntos para probar la efectividad de un tratamiento para el cáncer de pulmón y su aplicación a pacientes que sufren, que padecen esta patología. Sumamente importante, porque además ahí hay una lucha enorme que se le va a ganar a las transnacionales y a sus patentes. Lo vemos. A pesar de las tensiones bilaterales, ambas naciones ejecutan la primera colaboración biotécnica, aunque aún está en la etapa de prueba. El tratamiento Symavax-EGF ha hecho mucho ruido en los últimos meses, incluso antes del anuncio de esta asociación sin precedentes. Varios sitios web afirman que es una cura milagrosa, pero los expertos dicen que la verdad es más compleja que eso. En lugar de una vacuna, el tratamiento involucra la inmunología activa de la proteína factor de crecimiento epidérmico, conocida como EGF, la cual estimula el crecimiento celular, es decir, el producto genera anticuerpos contra esta proteína. Interesado por su trabajo, el Instituto contra el Cáncer Roswell Park, con sede en Búfalo, formó una asociación con el Centro Cubano durante una misión comercial de los Estados Unidos a la isla en 2015. Y en Japón hay un grupo de investigadores que está haciendo una tarea muy especial. Anuncian investigaciones después de haber trasplantado células madre pluripotentes inducidas, conocidas como IPS, en el cerebro de un paciente que sufría de la enfermedad de Parkinson. Otro buen aliciente en este día para seguir viendo Agenda Abierta y poniéndonos a tono e informados sobre temas de salud. Este sería el primer ensayo de este tipo en el mundo. El equipo de la Universidad de Kioto inyectó 2,4 millones de células IPS, capaces de generar cualquier tipo de células, en la parte izquierda del cerebro durante una operación llevada a cabo por 3 horas. El hombre, de unos 50 años, soportó el tratamiento y permanecerá 2 años bajo vigilancia, según precisó la institución japonesa. Si surge algún problema en los próximos 6 meses, los investigadores plantarán 2,4 millones de células adicionales, pero esta vez en la parte derecha del cerebro. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la degeneración neuronal con síntomas que se agravan progresivamente, como temblores, rigidez muscular y una pérdida de la capacidad del movimiento del cuerpo. Por su parte, las células IPS procedentes de donantes sanos deben supuestamente desarrollarse en neuronas productoras de dopamina, un neurotransmisor que interviene en el control de la motricidad. Avance para mañana. Que se llame supermercado en el mundo no tiene una bolsa de quinoa, sea boliviana o sea de otros países que están produciendo, que ya no es solo andino, desde luego. ¿Qué país no está intentando producir quinoa en este momento? ¿Qué está diciendo a esta hora sobre temas de Venezuela? Este es un medio privado de Venezuela. CNE pasó liso en el simulacro electoral. ¿Qué quiere decir pasar liso? La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, Sandra Oblita, señaló que el simulacro de desarrollo que se hizo ayer en este país se desarrolló con normalidad en los 373 centros habilitados en todo el territorio nacional. Más de 10.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron desplegados para este simulacro electoral que se hizo el domingo en toda la nación. ¿Qué quiere decir pasar liso? Justamente no tener ningún inconveniente en el desarrollo de los hechos. ¿Qué dice Telesur? Argentina, 20.872 trabajadores fueron despedidos en 2 meses. Despidos fueron constantes en este año 2018. Entre septiembre y octubre, 20.872 personas fueron despedidos o cesanteados de sus trabajos. Es lo mismo, despedidos cesanteados. Mientras que en el 2017, en el mismo periodo, se registraron 3.087 casos, de acuerdo al más reciente informe del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, sobre despidos y suspensiones. De 100 trabajadores echados en esos últimos 2 meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas. Además, vamos también a sumar a esta hora
El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, cumple hoy 23 días de una huelga de hambre que se ha extremado en las últimas horas al negarse no solo a ingerir alimentos, sino también agua. La radicalización de la medida la tomó después de ser trasladado desde el Centro de Rehabilitación de la Tacunga al Hospital Carlos Andrade Marín, donde fue necesario suministrarle alimentación intravenosa, tras una descompensación a los 19 días de la huelga. Vamos chequeando los hechos también. Desde aquí nos vamos a preparar a ir a una pausa, luego sumamos otras informaciones.